Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les enseñaré cómo realizar stickers usando vinil adhesivo sublimable para personalizar una funda de celular. Y ahora sí, vamos con el video. Vamos a necesitar hojas de sublimación de secado rápido, y es necesario que sea de secado rápido, ya que las tintas de sublimación tardan más en secar que las tintas comunes de papelería. Así que es indispensable que sea de papel de secado rápido, ya que si usamos papel de secado lento tendremos el famoso problema que es el camino de hormiga. También vamos a ocupar vinil adhesivo sublimable. Este vinil es de grosor fino y es muy delgado, ideal para objetos que tengan relieve o curvas. Para el uso de este vinil es necesario que la presión que usen en su plancha sea presión alta, ya que este vinil al ser muy delgado tiende a encogerse, así que la presión debe ser alta. Ocuparemos cinta térmica, la cual usaremos para fijar la hoja al vinil, para que no se nos mueva al planchar y sobre todo cuando abramos la plancha. Para este video voy a imprimir este diseño, pero antes de hacerlo agregaré unos ajustes para que mis impresiones salgan excelentes. A este diseño que ya tengo elaborado voy a imprimir una copia extra. Como pueden ver, tengo 4 imágenes que son iguales, y esto lo hago para mostrarles lo siguiente. Al trabajar con fotografías o imágenes con fondos o sombras oscuras, las impresiones tienden a salir aún más oscuras, y esto se debe a que las tintas de sublimación tienen otros componentes químicos que hacen que al momento de imprimir cambien un poco los colores. Por esa razón debemos configurar de manera correcta el programa y también la impresora. Ahora lo que haremos es lo siguiente. A la imagen de la izquierda le agregaremos un poco más de brillo para que al momento de imprimir la fotografía salga a como lo vemos en pantalla, y la foto de la derecha lo dejaremos tal cual. Para agregar el brillo lo que haremos es crear una nueva capa, y para ello nos vamos a la parte posterior derecha y daremos clic al icono de crear nueva capa. Al darle clic se nos crea una nueva capa en blanco. Lo siguiente será arrastrar esa capa y dejarla en medio de esas 4 capas que están primeras. Ahora nos dirigimos a la parte superior y seleccionaremos la pestaña capa. Seleccionaremos nueva capa de ajuste y damos clic en brillo contraste. Al darle clic nos aparecerá este cuadro. Solo daremos OK. Y en la parte derecha nos aparecerá una barra en la pestaña de propiedades. Aquí ajustaremos el brillo, solo para la imagen de la izquierda. Yo lo dejaré en 63. Ya ajustado el brillo, procederemos a mandar a imprimir nuestro diseño. Apretaremos las teclas Control más P y nos aparecerá esta ventana. Las configuraciones deben estar así como las tengo. Ya configurado este cuadro, procederemos a dar clic al botón de ajustes de impresión. Al darle clic nos aparecerá esta ventana. En esta ventana deberemos configurar varias opciones para poder obtener excelentes resultados de impresión. Les mostraré cómo deben tenerlo configurado. Pueden pausar el video para prestar más atención. Una vez configurada la impresora, procederemos a darle en aceptar. Si necesitan saber más a detalle las configuraciones que deben hacer y del por qué hay que configurarlos de esa manera, aquí arriba les estaré dejando el enlace al video, y si no les aparece en la descripción les estaré dejando el enlace al video donde explico paso a paso las configuraciones. Continuando, le damos a imprimir. Si les sale este mensaje, no se preocupen, solo denle OK. Este cuadro nos advierte que nuestro diseño se sale fuera de los límites de la impresión de la hoja, y esto se debe a que el programa deja unos bordes al imprimir, y si detecta que tu imagen está fuera del borde, te lanza ese mensaje. Así que deben checar eso antes de imprimir para que sus imágenes no salgan recortadas. Continuando, le damos en continuar. En lo que termina de imprimir nuestro diseño, les recomiendo que dejen reposar su diseño por unos 20 o 30 minutos antes de manipular,
Y esto es obligatorio porque la tinta al salir de la impresión aún sigue húmeda, y si llegamos a tocar el diseño, crearemos manchas al momento de sublimar. Así que deben esperar unos 20 o 30 minutos. Lo siguiente que haremos es guardar este diseño en PNG, y para hacerlo deberemos tener el fondo de nuestra mesa de trabajo oculta y solo tener activa nuestro diseño. Para ello nos vamos a la pestaña capas, que lo tenemos en el panel de derecho, bajaremos hasta la última capa que dice fondo, y en esa capa al lado izquierdo tiene un icono de un ojo. Debemos darle clic para ocultar la capa y solo quedarnos con el diseño solamente. Ya oculta la capa, nos vamos a la parte superior izquierda, seleccionaremos la pestaña archivo, nos vamos a la opción de exportar y damos clic en exportación rápida como PNG. Seleccionaremos nuestra ubicación y damos en guardar. Y ahora ya tenemos nuestra imagen en PNG para pasarlo a corte. En lo que nuestro diseño toma su tiempo de secar, mandaremos a cortar nuestro vinil. Para este video utilizaré el plotter de Cameo 4. Ya estando en el programa de Silhouette Studio, con nuestro diseño ya ajustado al tamaño requerido, solo mandaremos a cortar. Ya que nuestra imagen está en PNG y sin fondo, no necesitaremos usar otra herramienta de este programa. Continuando, nos vamos a la parte superior izquierda y damos clic en la pestaña Enviar. Deberemos tener nuestro plotter encendido y conectado para que el programa lo detecte. Ahora ajustaremos lo siguiente. En la parte superior derecha, en la opción, daremos clic y seleccionaremos vinilo brillo. Esto es para que el programa detecte que estamos trabajando con vinil adhesivo. Lo siguiente es configurar cuchilla. Lo dejaremos en 2. En presión le daremos 12 y en velocidad de corte lo dejaremos en 6. Ya configurado el programa, procederemos a colocar el vinil en el plotter. Estas configuraciones de la cuchilla lo hago de esta manera, ya que mi cuchilla está algo desgastada y necesito configurarlo de esta manera. Si tu cuchilla es una cuchilla nueva, pueden usar lo que el programa les arroje ya con las configuraciones por defecto. Ahora cortaremos el vinil a la medida que necesitaremos. Las medidas son las que nos marca el programa. Ya cortado nuestro vinil, procederemos a ajustarlo al tapete de corte. Pero antes de hacerlo, les recomiendo que quiten esas arrugas del vinil, ya que como es un vinil muy delgado, tiende a generar burbujas de aire en su interior. Deberemos quitarla para poder tener un excelente corte, y para ello uso un rasquete o espátula de plástico. Lentamente y sin hacer presión arrastraremos la burbuja que tenemos dentro del vinil. Ya habiendo quitado toda burbuja, procederemos a ajustar el vinil en el tapete. En mi caso le pondré cinta térmica en unas esquinas del vinil para que se mantenga firme y no se mueva. Ya ajustado, colocaremos el tapete en el plotter. Ya ajustado el tapete, procederemos al programa y le damos al botón de enviar. Ya habiendo terminado de cortar nuestro plotter, procederemos a verificar si el corte quedó muy bien. Esto hay que hacerlo antes de sacar el tapete del plotter. Y esto lo hacemos porque en ocasiones nuestra cuchilla está algo o muy desgastada y al usar ciertos parámetros puede que nuestra cuchilla no corte. Por eso deben verificar si el material está cortado. Y si no, deberán volver a configurar el programa y mandar a cortar nuevamente. Haciendo esto, el plotter volverá a cortar por el mismo lugar, pero con las nuevas configuraciones, y así nos evitamos de desperdiciar material. Ya verificado que nuestro vinil se cortó de manera correcta, sacamos el tapete. Ahora procederemos a retirar el exceso de vinil que no ocuparemos. Con la ayuda de esta herramienta procederé a retirar el vinil. Deben tener cuidado ya que estamos trabajando con vinil adhesivo. Si el adhesivo del vinil llega a tocar ciertas partes de lo que ocuparemos, corremos el riesgo de que lo llegue a remover y nos dañe el material. Así que hay que tener cuidado al momento de depilar. Ya terminado de depilar, procederemos a recortar nuestro diseño. Cortaremos todo lo que vamos a ocupar
y debemos cortarlo casi al ras del diseño para que podamos fijarlo muy bien al vinil. Ya recortado todos los diseños, procederemos a ajustar el vinil. Le colocaremos cinta térmica para mantener el papel ajustado al vinil y no se nos mueva. Ya ajustado el diseño al vinil, pasaremos a la plancha. Ahora procederemos a sublimar nuestro diseño al vinil. Para ello debemos tener configurada nuestra plancha en 180 grados por 60 segundos, con una presión alta, para que nuestro vinil no se arrugue en el proceso. Procederemos a colocar una hoja blanca común, esto es para proteger nuestra superficie. Colocaremos nuestro vinil con el diseño y encima colocaremos la tela teflón. Bajaremos la plancha y esperaremos hasta que termine el cronómetro. En lo que pasa el tiempo, le recomiendo tener un libro cristal o algo pesado plano para poder hacer presión al vinil hasta que se enfríe. Esto lo hacemos porque el vinil al estar caliente tiende a doblarse, así que debemos colocarle un objeto pesado y plano encima. Ya transcurrido el tiempo, abrimos la plancha y coloco el vinil dentro de un libro. Espero unos minutos a que se enfríe y ahora procederemos a quitar el papel del vinil. Como pueden notar, se ve feo el vinil y esto se debe a que el papel se le quedó pegado. Y esto pasa porque el papel de Colormake al parecer es el único que se le pega a este vinil. El vendedor dejó en claro que este papel se le pega al sublimar. Pero no se preocupen, con un trapo húmedo pueden quitarle ese rastro de papel. Hay que tallarle un poco para que se quite todo ese residuo de papel. Ese es el único problema del papel al usar con este vinil. No es un problema grande, pero sí es un problema que quita tiempo. Y como pueden notar, así queda nuestro vinil ya sublimado y limpio. Y si se dan cuenta, uno se ve más oscuro que el otro. Y es por esta razón que a un diseño le agregué brillo, para que al imprimir y sublimar se viera excelente. Eso es una recomendación que les doy, darle brillo a imágenes con colores oscuros y con mucha sombra para obtener excelente exterior. Como último paso es colocar el vinil a la funda. Deberemos limpiar bien la superficie, que no quede nada de residuo ni imperfecciones, para que nuestro vinil se adhiera muy bien a la funda. Ahora levantaremos tantito de un lado y centraremos el diseño. Ya centrado, pegaremos ese pedacito que levantamos y procederemos a pegar todo el vinil quitando el papel protector. Y es así como queda nuestra funda ya sublimada, personalizada con vinil adhesivo sublimable. Este vinil es resistente al agua y al sol, así que no tendrán problemas al usarlo en exteriores. Si desean saber qué tipo de vinil y en dónde lo pueden conseguir, aquí abajo le doy la descripción y la página en donde compré el vinil y las hojas de sublimación para que puedan comprar o informarse del material. Si llegaste al final del video, te invito a que le des like y te suscribas a mi canal, así me ayudas muchísimo y me motivas a seguir subiendo nuevo contenido. Si tienes alguna duda, pregunta, comentario o sugerencia, déjame aquí abajo en los comentarios y con gusto te estaré respondiendo y tomando en cuenta. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.